Ahora vamos a ver cómo podemos acumular el modelo 184. Lo primero que seleccionaremos es en la entidad, aquella entidad en la que queramos acumular la información. En nuestro caso vamos a elegir la comunidad número 6. Otra de las cosas que podemos elegir es si queremos que la dirección de los partícipes o de los propietarios nos las tome del bloque o de la correspondencia si la tiene. Es decir, si hay un propietario que vive en otra dirección que no sea la de la propia comunidad y así lo tengamos indicado en su ficha, que nos tome esa otra dirección en lugar de la comunidad. Lo siguiente que realizaremos será indicar el año del que queremos incluir esa información y lo siguiente que haremos es añadir las claves que necesitemos. Si desplegamos en el apartado de claves, obtendremos las distintas claves que podremos añadir y sus subclaves correspondientes. En nuestro caso vamos a elegir, por ejemplo, la clave K y la subclave, por ejemplo, 1. Dentro de cada clave tenemos las subclaves correspondientes según nuestras necesidades. Para añadir una clave le daremos al check verde y automáticamente me aparecerá la clave correspondiente. Aquí arriba. Podemos seguir añadiendo claves y aquí quedarán añadidas, por ejemplo, en nuestro caso, las dos claves que necesitamos. La siguiente información que tendremos es el grupo de reparto. Si le damos a la lupa, lo que vamos a encontrar es el grupo o los grupos de reparto que tengamos creados en presupuestos y liquidaciones, porque en base a ese tipo de grupo, por suma de coeficientes, a partes iguales, es como va a repartir esa renta que indiquemos a mano el propio programa. Por tanto, le daremos a aceptar y ya le daremos al bisé verde. Ahora ya tenemos aquí la entidad y ya nos ha acumulado la información. En el caso de que queramos actualizar algún dato que se haya realizado, alguna modificación de esta entidad, como la dirección de un propietario, el DNI o lo que sea, le daremos al botón de actualizar datos de la unidad seleccionada. Si bien es verdad que si ya hemos rellenado información a mano, esto machacará de nuevo la información tal y como la encontremos en la ficha. El siguiente punto donde iremos es a entidades. En entidades tenemos el domicilio del declarante, que es el de la comunidad, y aquí podremos decidir una serie de información que es importante. Por ejemplo, el tipo de entidad y la actividad profesional en caso de que la entidad esté constituida en España. Si la entidad está constituida en el extranjero, esta es la información que deberemos rellenar. En el caso de que tengamos una declaración sustitutiva, marcaremos en la palabra sustitutiva y en el caso de que tengamos una complementaria, marcaremos la opción de complementaria indicando el número de justificante identificativo de esa declaración a la que queremos complementar. En la pestaña de persona de contacto y representante deberemos rellenar la persona de contacto y el representante. Apellidos y nombre, teléfono y la identificación son campos obligatorios para la generación de este fichero. El siguiente apartado ya será el apartado de rentas. En el apartado de rentas me aparecerán las distintas claves que yo haya añadido y aquí es donde deberé de rellenar los rendimientos, los ingresos íntegros en el caso de España o en el extranjero o deducciones aplicables. En nuestro caso, como ya sabemos que son rendimientos obtenidos en España porque así lo hemos indicado en la pestaña anterior, ya solamente nos deja rellenar esta opción. Por tanto, aquí vamos a rellenar los ingresos íntegros, por ejemplo, 5.000, y en el caso de que haya gastos también lo indicaremos. Lo mismo haremos con la clave K. En la clave K indicaremos esa misma renta y directamente ya podremos pasar al apartado de partícipes. Comentar antes que si necesitamos borrar una clave, simplemente le daríamos a la papelera y estaríamos borrando en este caso la clave K, por tanto ahora solamente presentaremos la clave A. Por último, nos iremos al apartado de partícipes y en el apartado de partícipes lo que encontraremos son a los distintos propietarios que tengamos en nuestra entidad. En nuestro caso, además, encontraremos a los titulares y a los titulares que pudiera tener con respecto a un cambio de titular, por eso el código de la propiedad es el mismo, como podría ser el caso 2,
que además de tener un cambio de titular, tiene un cotitular nuevo. En el resto de los casos solamente habría un titular. Aquí me va a traer el porcentaje de participación y el porcentaje de titularidad en caso de tenerlo. A tener en cuenta, la base del reparto solamente la rellenaremos en el caso de los titulares. Desde aquí rellenaremos toda la información que nos falte. Como decíamos, si tenemos información como el DNI, la dirección, etcétera, pues es un dato que ya nos traerá. Desde aquí igualmente podremos eliminar titulares, cotitulares o partícipes en general y podremos añadir nuevos partícipes. De este modo, una vez que esta información se haya rellenado correctamente, podremos pasar a generar el fichero rellenando el año correspondiente y seleccionando esa comunidad y dándole al botón de generar el fichero. Y como siempre aquí tendremos dos alternativas. Una alternativa que es la presentación telemática, que lo que nos abrirá es el enlace de la web de Hacienda para ir a presentar el modelo 184, o por otro lado la generación y el envío directo a través de certificado electrónico que debe estar configurado en utilidades y ser DANF.